decir, tú abres el grifo y sale agua, solo que esa agua no es potable y que el gobierno está desinformando de una manera criminal. Yo me hago cargo de mis palabras, ¿viste? De una manera criminal, firmo, criminal, diciendo en conferencias de prensa y en comunicados todos los días, el agua no es potable, pero es bebible. Perdón, el querosén también es bebible porque es líquido. Esta agua no es potable y es peligrosa para la salud. Esa agua tiene sodio, tiene cloruros en demasía, en cantidades intolerables para el cuerpo humano. A esta altura, ya no solo para las personas que tienen hipertensión, no solo para las personas que no deben ponerle ni 1 miligramo de sodio a su comida, sino para toda la población. A esto hay que agregarle que el agua del Río de la Plata es un agua rica en material orgánico. Desde el material orgánico que sale por los sistemas de saneamiento, entonces estamos hablando de cuánto ha defecado y orinado varios millones de personas. Además de eso, todo el material orgánico que proviene de una agricultura mal manejada y dañina, además de eso, con las temperaturas que estamos teniendo, que no hay frío, y entonces, digamos, evitar que de pronto toda esta población sufra de una hepatitis, ponele masivamente, es tanto lo que se está clorando que entre el material orgánico y la cloración vos lo que vas a tener es la generación de estos químicos que se llaman trihalometanos. Cloroformo, bromodiclorometano, dibromoclorometano, bromoformo. Son compuestos químicos altamente volátiles que evaporan a muy poca temperatura, que le llegan al organismo a través de la respiración, de la piel y, por supuesto, si llegas a utilizarlos para beber o para cocinar. Entonces, cuando uno va a bañarse, el consejo del Ministerio de Salud Pública es baños cortos con la puerta del baño abierta, bien aireada y a baja temperatura. Escuchame una cosa. Pero nadie te dice que esa agua, donde pasa a ser tibia, empieza a ser una cámara de gas, tu baño. Es tremendo, ¿no? Porque tuvimos noticias de cuáles trihalometanos y en qué peso aparecían en el agua en nuestras casas, hasta que Presidencia dijo nadie más informa sobre el agua, a pesar de que OCE debe informar sobre el agua, la Dirección de Aguas debe informar sobre agua. No es solo su potestad, es su obligación. Presidencia dice nadie más habla de agua, solo yo. ¿Cuál es el primer dato que desaparece? Los trihalometanos nunca más figuraron en los análisis de agua. No es porque no se hagan los análisis de agua, sí se hacen, solo que no te los comunican para ocultarlos. Antes de ayer, hace 3 días, la Asociación de Arquitectos de este país, una agrupación, un colectivo muy importante, ¿viste? En términos de conocimiento técnico y de profesionalismo, sale a decir, y lo dice con todas las letras, el agua con la que se está preparando el cemento, con la que se está construyendo hoy, no es un agua confiable. Y lo dicen así. ¿Por qué no es confiable? Porque tiene tantos cloruros y tanto sodio y tantos estos metanos que no hay posibilidad de asegurar que el metal
con el que tú construyes no sea corroído muy rápidamente. Uno de los grandes problemas que estamos teniendo a nivel familiar es que a todos se nos están rompiendo los termofones. Sí. Entonces, hablamos de catástrofe. Sí, es una catástrofe sanitaria, es una catástrofe económica, es una catástrofe cultural. Es Social, tremendo. ¿no? Exactamente. Y quien más la sufre somos los de siempre, ¿no es cierto? Claro, en este país hay gente y hay barrios enteros en donde te podés hasta duchar con agua mineral embotellada de la primera calidad de la que se exporta a Europa, si querés. No nosotros. Claro, como siempre la gente más pobre sufre estas crisis más. ¿Cómo se está viendo a nivel de salud todo esto que decís? Que bueno, sabemos que el sodio, que el cloruro, los trialometanos impactan en la salud, pero hay más casos de gente, no sé, descompuesta, eso se ve, los hospitales lo están informando. ¿Cómo se vive? Los hospitales no lo informan porque nosotros no tenemos un sistema de información que habilite a los centros de salud a informar por su cuenta. Informa el Ministerio de Salud Pública. Entonces, el Ministerio de Salud Pública nos miente y oculta datos y los tergiversa, al igual que cuando nosotros decimos hay miles de uruguayos y uruguayas envenenados porque les llueven agrotóxicos encima en nuestros campos y nos dicen que no. Y nadie te saca un número, ¿viste? Porque ni siquiera los relevan. Porque cuando criaturas pequeñas, en la época de preparación, entre comillas, ¿no?, de los campos, se nos mueren en 20 días, el sistema médico diagnostica muerte súbita. No podemos decir que esta sequía tenga un carácter absolutamente dramático y que sea la principal causante de esta catástrofe hídrica, de falta de disponibilidad de agua dulce, sobre todo, más que nada, en Montevideo y su región metropolitana, que abarca parte importante del departamento de Canelones, en donde vivimos unas 1.800.000 o 1.900.000 personas, es decir, el 60% de la población uruguaya. Decimos, no es solo sequía, es saqueo. Claro. Sí, vos dijiste catástrofe hídrica, ¿no? Pero escuché que, no sé si estoy en lo cierto, pero que se decretó la emergencia hídrica y criticaban que era emergencia cuando tendría que ser crisis. ¿Cuáles son las diferencias y por qué la decisión política de clasificarlo como emergencia, ¿no? Mira, porque les permite clasificarlo como emergencia, facilita la firma de algunos contratos directos, por ejemplo. Y liberar dineros del Estado o pedir préstamos internacionales, suponete al BID, Banco Interamericano de Desarrollo, sin necesidad de un trámite más largo que involucre parlamento, controles de los organismos de control del Estado. Es una manera muy tramposa de no hacer nada, porque acá lo que estamos viviendo es una catástrofe sanitaria y una catástrofe de gobierno, de funcionamiento de las instituciones de gobierno y los organismos del Estado que deberían estar velando por la disponibilidad de agua dulce, por la calidad del agua potable y por la salud. Leí por ahí que esperan lluvias fuertes
recién para septiembre y diciembre. Entonces, ¿cuál es el panorama tanto de la versión más oficial del gobierno, de cómo van a ser los próximos meses, como lo que ustedes esperan desde la militancia? ¿Cómo va a ser la situación en los meses que se vienen, ¿no? Lo que va a suceder en septiembre, octubre, es que nos vamos a inundar y vamos a seguir sin agua potable. Porque mientras las cuencas se recuperan, mientras los sistemas de las napas freáticas subterráneas se recuperan, mientras ese equilibrio de vasos comunicantes fantástico, maravilloso, mágico que tiene la naturaleza se recupera, podemos seguir teniendo agua salobre, quién sabe hasta cuándo. Igualmente grave es que así como se produjo esto, se va a volver a producir de nuevo en cualquier momento. Aquí, sin soluciones de fondo que pasan por una revisión muy profunda del sistema de producción agrícola y ganadero, del uso de los suelos, de la tenencia, de la propiedad de los suelos, del uso que se le da al agua, sin recuperar nuestro organismo de Estado de una manera que dignifique el trabajo del trabajador y que además le dé los rubros necesarios para que ese organismo cumpla la función para la cual existe. Sin todo eso, de acá no salimos.